Bueno, buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por la invitación, por los aplausos. Creo que realmente en este momento es muy importante que estemos todos juntos, ¿no? Realmente a mí me produce un enorme placer que ustedes estén aquí en momentos donde cada uno tiene que andarla luchando en lo que hace con su familia, tratando de sobrevivir, de defender el trabajo, de luchar por las cosas más elementales, de luchar por cosas que muchos suponíamos que no iba a hacer falta seguir luchando, pero bueno, la realidad es esta que nos ha tocado vivir. Y bueno, creo que está bueno que analicemos un poco lo que pasó, lo que se le está haciendo y quiero empezar por algo que suena un poco a final, pero es un llamado a algo que es difícil, pero que creo que es importante, es decir, que esto es muy difícil, es muy complejo, pero vamos a salir de esto, ¿no? O sea, hemos pasado en la Argentina por situaciones muy duras y muy complejas. Muchos de los que están acá tienen algunos años y han vivido por el año 55, han pasado por el año 76, por ahí más de los que estamos acá. Y sin duda vamos a salir. Esto obviamente no va a ser mágico, no va a ser gratis, va a ser difícil, va a ser muy costoso, pero seguramente por convicción, por realidad, pero seguro con trabajo vamos a salir adelante y vamos a pasar esta noche negra que estamos atravesando. Que estamos atravesando seguramente porque sin duda algo habremos hecho mal, pero también estamos atravesando porque seguro hicimos mucho bien, ¿no? Y creo que realmente si esta reacción abominable que estamos viviendo es precisamente por esos aciertos y porque algunos intereses habremos tocado y porque algunas cosas se habrán hecho seguramente de manera imperfecta, de manera incompleta, y tenemos mucho para discutir para eso, para ir gradualmente pasando de la crítica a un proceso de construcción, ¿no? Un proceso de poder revertir esta situación que estamos viviendo, inicialmente de reflujo, inicialmente de un aparente sálvase quien pueda, ir pasando a un estadio superior, ¿no? De ir reconstruyendo una alternativa superadora. Yo creo que fue muy importante, y perdonen que empiece por la política, porque como bien dijo acá, si hay algo que nos quedó absolutamente claro antes y ahora, que no podemos hablar de economía sin hablar de la política, sin entender este momento y de qué manera se puede construir o reconstruir una economía distinta en algún momento, y esto pasa necesariamente por volver a recuperar una mayoría social a partir de un instrumento político que sea aún más abarcativo, digamos, de lo que fue y de lo que es el kirchnerismo. Es volver a reconstruir, digamos, un movimiento popular amplio que aglutine a los sectores que acompañaron hasta el final, a aquellos que en algún momento dejaron de acompañar y a los que no acompañaron, pero seguramente este doloroso aprendizaje social que es esta experiencia del macrismo, seguramente va a hacer que muchos tengan que hacer un aprendizaje doloroso de lo que es, y nuevamente, como pasó en otros momentos de la Argentina, vuelvan a posar su mirada y su esperanza en una alternativa popular. Todos los que estamos aquí sabemos de que estamos viviendo una tercera experiencia del neoliberalismo crudo y duro en la Argentina, ¿no? El primero fue el que instrumentó Martínez de Oz en la dictadura militar, y el segundo en los años 90, y este es el tercero. Y hay similitudes en lo político y en lo económico, dejando de lado dos cuestiones que por ahí son esenciales de distinguir. Una, que el primer experimento fue en una dictadura, y que el segundo experimento fue sobre la base de la cooptación de nuestro movimiento, ¿no? Por ahí sí tiene como particularidad distintiva, es que es desde la reconstrucción, digamos, del antiperonismo, por primera vez ganando en las urnas, digamos, desde una variante nítidamente de derecha. Pero si uno analiza este proyecto,
que podríamos caracterizar en de achique del Estado, de cambio del modelo de acumulación productivo, ¿sí?, para volver a una economía donde la inversión extranjera, donde el consumo de los sectores privilegiados sea, digamos, el principal factor de acumulación, un modelo distributivo de la riqueza nuevamente concentrado, ¿no?, desandando ya de manera importantísima y muy rápidamente medidas que habían promovido efectos distributivos tan progresivos como los que se lograron en los últimos años. Uno puede entrever que todo eso estuvo presente en el 76 y en el 90-91 con características muy parecidas, ¿no? O sea, inicialmente una gran devaluación, inicialmente una liberalización de todos los movimientos financieros especulativos, ¿sí?, proyectos de reforma del Estado y cambios impositivos que siempre benefician y han beneficiado a los sectores que son los que primordialmente se han beneficiado con estos modelos: el sector concentrado del campo, el sector financiero, ¿sí? Si uno mira cuáles son las principales medidas, entonces fue la devaluación, lo que llamaron desmontar el cepo, que fue básicamente darle piedra libre a los capitales especulativos, eliminar las regulaciones financieras, muchas de las cuales protegían de corridas cambiarias, muchas de las cuales implicaban beneficios concretos para la gente. Por ejemplo, fue muy publicitado en el mes de diciembre todo lo que tiene que ver con el cambio en la normativa cambiaria. Pasó totalmente desapercibido, salvo para quien verdaderamente podía ver a través de todo esto muchas medidas que fueron tomando en beneficio de los bancos y en perjuicio de la gente. Por ejemplo, la eliminación de las regulaciones a la tasa de interés, tanto al piso mínimo que habíamos puesto para los plazos fijos para la gente, como a los topes para los préstamos, para la tasa que se aplica a los créditos para las empresas, la eliminación a todos los controles que habíamos puesto para que los bancos aumenten libremente todos los cargos, las comisiones, ¿sí? O sea, han autorizado aumentos significativos de los costos bancarios, y ahora a partir de octubre los bancos van a poder aumentar y cobrar lo que quieran por los servicios bancarios, ¿sí? Eso fue de las primeras medidas que tomaron el Banco Central. Y por supuesto, o sea, devaluación. ¿Y qué sigue? El ajuste, ¿sí? ¿Y qué es el ajuste? El ajuste implica recortes en el gasto selectivos, ¿sí?, que no implican de ninguna manera una política fiscal que tienda a cuidar el resultado del Estado, porque uno puede ver un doble estándar muy claro, ¿no? O sea, por un lado, por ejemplo, un Estado que resigna ingresos, ¿no? Por ejemplo, la baja en las retenciones a la soja y a la minería concentrada. O sea, eso no es coherente con un ajuste. En un ajuste se supone que todos deberían hacer un esfuerzo, si es que esto fuese necesario, de forma pareja. O aún más, debería ser un ajuste sufrido por aquellos sectores que tienen más poder contributivo. Pero no, acá, como ha ocurrido en esas experiencias, ajuste que implica bajar el salario real, despedir gente, ¿sí? Y eso es muy claro, o sea, lo han dicho reiteradamente que querían bajar los salarios, porque como dijo el presidente Macri muy publicitadamente en la campaña, que había que bajar los costos y el salario era un costo más. Y creo que muchos sobre el final entendieron esto, por ahí no tantos, ¿no? O sea, quizás si la campaña hubiera seguido un poco más y el resultado hubiera sido distinto. Bueno, no se puede llorar por esto, pero es una realidad. Lo cierto es que de alguna forma sí están haciendo lo que habían prometido, que es tratar de supuestamente inducir inversiones de los sectores concentrados
supuestamente favorecidas por bajar los costos, por eliminar la protección laboral, por generar despidos que generen disciplinamiento de la fuerza de trabajo, que implican que los sectores sindicales y de los trabajadores organizados tengan menos poder de negociación para defender el salario. Y por supuesto el ajuste es el drama humano de los despidos o de la gente que está sobreviviendo en sus trabajos temiendo de que los puedan echar. ¿Sí? Ya estamos prácticamente, es difícil hablar de cifras, pero algunas estimaciones más o menos serias hablan de 140.000 personas que han perdido el trabajo en 3 meses. ¿Sí? O sea, no solamente esto es persecución ideológica y esto es disciplinamiento salarial, esto implica también cambiar una concepción del Estado, donde el Estado deje de controlar, deje de regular. Por ejemplo, ¿sí? Uno percibe que el Banco Central no está controlando más a los bancos, que la UIF no está controlando más el lavado de dinero, que la Secretaría de Comercio ya no está controlando más allá que Precios Cuidados sigue de manera formal. Digamos, no hay ningún control respecto al abastecimiento y al cumplimiento de los precios. Es un ajuste del Estado que implica que un montón de programas de políticas públicas, culturales, científico-tecnológicas, están desapareciendo. Por ejemplo, hablando del empleo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con programas de verificación y de control y de combate al trabajo ilegal y no registrado. El Ministerio de Trabajo ha dejado de supervisar y de cumplir su rol de policía de trabajo que había renunciado en los años 90 en un contexto de piedra libre para los despidos, y donde, bueno, viene ahora esta batalla donde creo que por primera vez se logró una ofensiva, ¿no? Y disculpen que me desordene, digamos, respecto a esta conceptualización, pero creo que verdaderamente por primera vez se pudo poner una agenda propositiva y no saben cómo afrontar el costo político de impedir que la ley de la doble indemnización pueda salir. Pero volviendo al tema, o sea, despidos, desarticulación del Estado, esto implica, por supuesto, su ocupación desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de el rol que en la economía tiene que tener de sectores del sector privado, de las grandes transnacionales y de los sectores nacionales vinculados a los miembros de este gobierno, ¿no? Qué diferencia enorme hay entre la cobertura, ¿sí?, de las supuestas hechos de corrupción que pudieron estar vinculados al anterior gobierno, con los evidentes hechos de corrupción que hay en este gobierno. Me estoy refiriendo a las sociedades offshore, a las cuentas que ha habido, que en el resto del mundo han provocado renuncias de primeros ministros y de funcionarios, o de aquellos que tenían algún pariente o algún allegado, digamos, sindicado de tener sociedades no declaradas o cuentas no declaradas, respecto a todo este circo que están montando precisamente para que no se hable como se debería hablar de los tarifazos, de los despidos, de la desarticulación del Estado, de una inflación mensual que llegó al 7% en el mes de abril, de la caída del consumo y de todo lo que estamos viviendo día a día. ¿Sí? O sea, ahora sí que hay un divorcio evidente entre la agenda mediática y lo que pasa en el día a día de todos los argentinos. Ya no se habla de la inseguridad, prácticamente ha perdido cobertura mediática. E imaginen ustedes cómo serían las tapas de algunos diarios, cuál sería la agenda de los medios si el gobierno anterior hubiera adoptado alguna de las medidas o hubiera tolerado las consecuencias de las políticas económicas que estamos afrontando. ¿Sí? Si
se hubiese hecho lo que se está haciendo ahora. Pero bueno, es fácilmente de entender, porque creo que si un aprendizaje tuvimos en estos últimos años, es que muchos de nosotros pudimos tener una mucha mayor claridad, y mucha de la gente joven que empezó a tener una experiencia política en estos años, a partir de un proceso de protagonismo popular y protagonismo de la juventud, ¿sí?, de cuáles son los intereses concretos de los distintos sectores, de los grandes medios y de los sectores económicos, que precisamente hicieron todo lo posible porque la experiencia de 12 años de gobierno termine mal, y no pudieron, porque la apuesta que tenían era que el gobierno de Cristina termine como había terminado el gobierno de Alfonsín, más o menos. O sea, quisieron provocar una mega devaluación, una mega inflación, y no lo pudieron hacer, porque una decisión política de hacer todo lo que hubiera que hacer dentro del marco de la ley para evitar que el gobierno termine como termine. ¿Y cómo terminó el gobierno anterior? Terminó con un crecimiento de la economía en el medio del más grande sabotaje de los últimos años, creciendo al 2,1%. Terminó con una inflación en baja, ¿no?, tomando los mismos datos de ellos, de las consultoras privadas, que hablaban de una inflación cercana al 35-40% en 2014, después de la devaluación, a el 22-23%. Y ahora, ¿sí?, cualquier piso de inflación que se quiera tomar para este año, ¿sí?, se está previendo como mínimo en un 40%, que puede ser más. Entonces, cuando uno piensa en la devaluación, en la reforma del Estado, en el ajuste, y uno ve los resultados en el corto plazo, ¿y qué se ve? Y se ve que la actividad económica está cayendo, ¿sí? También el propio gobierno está admitiendo que este año va a haber una caída del Producto Bruto Interno de la Argentina del 2%, como mínimo, pero por ahí sea más, después de haber crecido 2,1% por las políticas anticíclicas de defensa del empleo, por poner la política monetaria, la política fiscal y todos los programas al servicio del consumo popular y de la recuperación de la economía, cuando todo y absolutamente todo jugaba en contra. Lo destituyente, la situación de Brasil, la caída en el precio de los commodities, el juez Griesa, ¿sí?, toda una serie de factores globales, regionales, ¿sí?, los exportadores que no liquidaban nada de sus divisas, las expectativas de devaluación que quisieron imponer, es decir, cuestiones objetivas de la economía mundial, cuestiones objetivas de la región, y toda la campaña negativa con la prensa sistemáticamente bombardeando y diciendo que todas las catástrofes iban a pasar. Bueno, no lo pudieron hacer en nuestro gobierno. Bueno, y esa devaluación que negaban que iban a hacer, la terminaron haciendo, y esto que provocó la caída del producto, el aumento de la inflación, continúa la fuga de capitales, cuando, sin haber fortalecido las reservas, abrieron nuevamente a que las multinacionales puedan importar libremente, como ocurrió en la época de Martínez II en los 90, cuando los exportadores, más allá de los compromisos, le siguen pidiendo una mayor devaluación, más allá de la mega devaluación que han hecho, ¿sí? Y entonces esto genera un aumento de los precios, y entonces los propios sectores del campo le están pidiendo más devaluación. Yo creo que fue ayer o anteayer, algunos sectores industriales hablaban de un dólar a 22. ¿Sí? O sea, una cosa que tiene que ver, y claro, cada vez le van a pedir más, porque si se percibe que hay un gobierno que es totalmente sensible y receptivo a los planteos de las corporaciones, obviamente duro con los sectores populares, como han sido todos los procesos neoliberales, y bueno, se produce esta corrida, esta puja distributiva entre los precios, el dólar, las tasas de interés, con la variable de ajuste en el trabajo y en el salario. ¿Y qué han hecho? Han subido la tasa de interés fenomenalmente, generando una caída del crédito
¿sí?, que venía creciendo hasta noviembre del año pasado a un 30% anual, con las tasas de interés reguladas y controladas, con líneas de crédito productivas que estaban favoreciendo a las pymes, y este crédito, por esto de haber llevado las tasas de interés al 38%, las letras que paga el Banco Central, y ustedes sabrán las tasas de interés del 50, del 60, del 70% o más que hay que pagar por los descubiertos, por las tarjetas de crédito y por todo eso. Eso está agravando la recesión, agravando una recesión producto de la caída del salario, de los despidos, de los tarifazos, lo que está pasando con la luz, con el gas, con el agua. ¿Cómo se puede? Parece una burla cuando uno escucha a un ministro que dice que uno se duche menos tiempo, o sea, encima te toman el pelo. ¿Cómo se puede ahorrar el agua si no hay medidores? Digo, una cosa que es un derecho humano esencial, el acceso al agua. O sea, ¿cómo se puede racionalizar si todo el sistema de facturación tiene que ver por la superficie, por los metros? O sea, en muy pocos lugares realmente hay un consumo, digamos, medido del agua. Entonces, todo es, y por supuesto, el alza en las tasas de interés, que también contrae el crédito y contrae la actividad. Entonces, ¿cómo siguió toda esta película cuando hicieron exactamente lo mismo en el año 76, ¿sí?, en el año 90? Ustedes seguro que lo saben. ¿Cuál es la única válvula de escape de un modelo neoliberal como este, después de ajustar, despedir, devaluar, liberalizar todas las operaciones de las grandes empresas? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La deuda, claro, la deuda. Esto, o sea, es increíble, ¿no? O sea, ya lo hemos vivido, y lo más dramático es que todos sabemos cómo termina esto, ¿no? Y lamentablemente, porque a uno le gustaría no tener razón en esto, pero esto ya excede el kirchnerismo, la política, esto es sentido común. O sea, nada más, no hace falta ser economista, no hace falta ser abogado para saber cómo termina un proceso que destruye la actividad productiva, que destruye el consumo y lo único que hace es generar deuda. ¿Y por qué se genera deuda? Se genera deuda y porque tienen una miopía ideológica fenomenal, sin duda, porque algunos realmente son absolutamente obcecados, dogmáticos, pero también porque la deuda es un gran negocio, porque la deuda implica comisiones bancarias y oportunidades de negocio para los bancos. Y todos sabemos, los que estamos acá, que este gobierno administra y representa negocios de los sectores financieros transnacionales de manera descarnada, porque en otras etapas históricas había un cierto disimulo, había tecnócratas, había gente que representaba a los intereses de estos sectores, pero, digamos, desde una supuesta independencia. Ahora han puesto a los CEOs de las corporaciones al comando de la economía de manera brutal y descarnada. O sea, que el que estaba en LAM vaya a aerolíneas, que el que estaba en Shell vaya a la energía. Y yo no quiero abundar, pero hay un artículo, creo que fue el 3 o 4 de enero, en página 2 estaba la lista, eran por lo menos 70 casos. Una nota de Fernando Krakowiak, creo 3 o 4 de enero de este año. Caso por caso, funcionario por funcionario. En el sector financiero también, bueno, de donde venía Prat Gay, del Banco Morgan, y un montón de la gente que terminó en el Banco Central y el Ministerio de Economía. La persona que está en la unidad de información financiera era la abogada del HSBC, y podría seguir y seguir. O sea, es absolutamente claro y transparente. Son los gerentes de un proyecto estratégico y político que representa los intereses de los sectores financieros transnacionales y de las grandes empresas. Y por eso arreglaron con los buitres de la manera que lo hicieron, sin ni siquiera hacer una pantomima de negociación, sino acatando lo que los buitres querían, porque como nunca, ni siquiera Menem hizo una cosa así, de
aceptarle pagar todo el capital, todos los intereses, todos los punitorios, ¿sí? Aún Menem en el plan Brady un poquitito de quita de la deuda hizo, acá no hicieron nada de quita de la deuda. Y estaban apurados, claro, porque querían empezar con este negocio de las emisiones de bonos rápidamente. De hecho, para que ustedes tengan una idea, este gobierno ya se ha endeudado en 4 meses en 21.000 millones de dólares y tiene solo 2.000 millones de reservas más, o sea, se evaporaron 19.000 millones de dólares y van a seguir tomando deuda, ya lo han dicho, y cuando toman deuda, como en algunos países todavía por lo menos hay una cierta seriedad y honestidad intelectual y una responsabilidad legal, han tenido que escribir en los documentos cómo era la economía de Argentina. Han tenido que escribir después de que han dicho de todo, que no había reservas, que los yuanes eran papeles pintados, que se venía la hecatombe. Han tenido que escribir que la Argentina tenía un crecimiento pujante, que había una tasa de desempleo del 7%, que era la más baja en 30 años. Está escrito eso en los documentos, ¿sí? Entonces, claro, todo ese apuro era para que los bancos internacionales, que no habían hecho negocios en 12 años, porque creo que sí hubo una virtud enorme del proceso de 12 años. Nosotros tuvimos procesos populares a lo largo de nuestra historia que muchas veces afrontaron tensiones y que terminaron complicados, ¿no? Realmente una de las virtudes del gobierno del 2003-2015 es el grado de desendeudamiento que tuvo la economía de nuestro país. O sea, haber salido del FMI después del año 56, que era una presencia continua, los planes de ajuste, los créditos, una deuda que en el año 2003 era mucho más de lo que producía la Argentina, era más o menos 150% del producto, para decirlo en términos técnicos, ¿sí? Terminó representando el año pasado solo el 9% del producto. Todo eso fue desendeudamiento que permitió que el gobierno por primera vez, creo que desde los 2 primeros gobiernos de Perón, fuera soberano en ejecutar políticas económicas que seguramente, si hubiera que haberlas discutido para pedirle prestado al fondo, no se hubieran podido implementar. Porque el Fondo Monetario Internacional siempre pidió ajuste, 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 aún cuando estaba claro que eso era absolutamente insensato. En el año 2008-2009, cuando empezó la crisis internacional, todos los consejos de los neoliberales era que había que ajustar. ¿Y qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, no, realmente ajustar cuando hay una recesión internacional es un despropósito. ¿Y qué hizo el gobierno? Bueno, puso una política fiscal para que hubiera obra pública, para que hubiera una inversión pública que compense la caída de la inversión privada, estableció toda una serie de programas que permitieron el consumo popular, desde la asignación universal por hijo a todos los programas, por 2 cuestiones. Primero, porque desde una mirada popular hay una mirada ética de que el objetivo primordial de la política es cambiar la matriz de la distribución del ingreso para los que estén peor estén mejor, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo, o sea, dando privilegio a los sectores más ricos y privilegiados. Y en segundo lugar, porque desde la propia lógica económica, cuando una economía se enfría hay que calentarla. Entonces, ¿y qué se hizo? Y se pusieron los programas repro del Ministerio de Trabajo, se les impidió a las empresas despedir, se les impidió a las empresas que fuguen más capitales, obligándolas a que inviertan en el país y que no salven con distintos mecanismos financieros a las matrices de los países de Europa y Estados Unidos que estaban sufriendo la crisis. O sea, todo eso era un gobierno presente, que hacía política, que se enfrentaba con las corporaciones y que tomaba las medidas que tuviera que tomar, le guste a quien le guste, de los sectores poderosos.
pero no desde el capricho, sino desde la propia racionalidad económica. Un gobierno que no terminó, como otras experiencias populares, con un desmadre fiscal, con un desmadre monetario, que terminó, y esto es lo importante, terminó con una economía creciendo, con los salarios reales más altos de América Latina, con una inflación en baja, con una situación que vamos a envidiar lamentablemente, ¿no? Con un salario mínimo y jubilaciones mínimas que aumentaron 30, 40 veces. Sin duda, y podemos discutir todo lo que faltaba, que todavía había pobreza, que todavía había ciudadanos en una situación muy difícil, que había, digamos, empleo negro, que todavía pasar a una estrategia de tener un país desarrollado después de 30 años de destrucción neoliberal, con un Estado quebrado en el sentido financiero, pero quebrado desde el punto de vista desarticulado, ¿sí? En 12 años no era posible reconstituir todo lo que habían destruido desde la dictadura, ¿sí? Y que faltaba, pero evidentemente hay ciertos sectores que esos avances, como yo decía en la introducción, le molestaban mucho. Y mucho más esto era difícil desde un punto de vista de que a partir de esta crisis global y de, digamos, la disputa que hubo en términos de el excedente, la distribución del ingreso, de las reservas, una parte importante de los sectores globales de la nueva o vieja derecha empezaron a mover el tablero geopolítico para que todas las experiencias populares, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, con aciertos y errores, con mayor grado de avance en el proceso de cambio estructural, reformista o revolucionario, según sea el caso, los empezaron a hackear uno por uno. Bueno, lograron instalar el gobierno que querían en la Argentina a través de las elecciones, desestabilizan a Bolivia en Evo Morales con el plebiscito, inventándole un hijo, hacen el golpe destituyente en Brasil a través del impeachment, en una cosa insólita, donde Dilma Rousseff ni está acusada de corrupción. Hicieron un golpe parlamentario en el Paraguay, sacaron un presidente en un avión en Honduras, han hecho golpes policiales en Ecuador y lo intentaron con Bolivia antes, hace unos años. Bueno, lo de Venezuela lo conocen bien, ¿no? Cómo hasta, bueno, llegaron a secuestrar al presidente Chávez y han pedido referéndums revocatorios y están haciendo políticas de desabastecimiento durísimas para tumbar al gobierno venezolano. O sea, esto es regional, o sea, por supuesto que hubo problemas, pero es evidente, por donde uno lo quiere ver, que hay un intento de golpe donde los sectores transnacionales, financieros internacionales, los intereses geopolíticos de Occidente, los grandes medios de comunicación y en algunos países otros sectores, antes eran las Fuerzas Armadas de manera organizada, ahora en general las Fuerzas Armadas no están en la primera línea, pero sí están los medios y está la justicia, entre comillas, ¿no? O sea, todo eso forma parte de un proceso de desgaste de los procesos populares, de desestabilización y de intento de reemplazo para volver a instaurar un nuevo orden neoconservador, neoliberal, que cambie nuevamente estos avances sociales y redistributivos que se fueron haciendo. Ahora, ¿cómo sigue esto? Y bueno, obviamente, ¿qué va a pasar? Y en los próximos meses va a haber una recesión brutal a caballo de los aumentos y de los aumentos de precios que se vayan haciendo a lo largo de estas semanas y de los próximos meses. Y después va a bajar un poco la inflación, porque con esta recesión la capacidad de compra de todos nosotros, de la gente,
va a caer verticalmente, ¿no? O sea, porque la caída del salario real es enorme, 20-30% en un año, depende de cuánto resulte la inflación de este año, respecto a las paritarias a las que le querían poner un techo del 20%. Vean ustedes lo que está pasando con las universidades nacionales, por ejemplo, ¿no? Con aumentos de tarifas de 10 veces y con presupuestos menguados, que esto implica, y lo que implica en términos de tratar de quebrar un modelo inclusivo, un modelo donde mucha gente en distintos lugares de nuestro país podían estudiar y recibirse personas que eran la primera generación de estudiantes universitarios. O sea, el modelo cierra con la exclusión, cierra con menos educación, cierra con menos salud, cierra con menos ciencia y tecnología, y esto es muy costoso, porque sin duda, yo le decía, vamos a salir en algún momento sin duda, hasta por el espanto podemos llegar a salir, pero ¿desde qué punto vamos a partir? O sea, ¿cuánto va a haber que reconstituir de todo lo que difícil y dolorosamente se ganó en 12 años después de 35 años de neoliberalismo? Entonces, una bonanza artificial también cuando empezaron a entrar capitales especulativos para aprovechar esta bicicleta financiera, la primera etapa de Martínez de Oz, 77, 78, del DM2, de las importaciones, y había un sector de la clase media que estaba muy feliz. Y también en la primera parte de los 90, después del 91, con las cuotas, los viajes, la compra de productos importados, también había un sector de la clase media que estaba muy feliz. Y seguramente van a decir entonces que todo lo que pasó en estos meses era, como dicen, un sinceramiento, y que después lograron una mejoría. O sea, con la entrada de capitales especulativos va a bajar un poco la inflación. Pero es como la droga, o sea, todo eso se va a sostener porque las únicas actividades que van a ser rentables en la Argentina va a ser la gran minería, el gran agro, la gran industria concentrada, pero no las pymes, no los sectores productivos vinculados al consumo. Esos sectores, como en cada proceso neoliberal, van a sufrir las consecuencias de un modelo de achicamiento del país. En el medio, encima, de una circunstancia internacional muy difícil, porque uno podía imaginar que en otro contexto mundial una gran devaluación, por más que hubiera perjudicado al salario real de los argentinos, podía implicar una salida exportadora en otro contexto. Pero en este contexto de crisis global, ni siquiera, ¿sí?, han aumentado las exportaciones, porque en todo el mundo, en esta situación de crisis global, todos los países, más allá de la retórica neoliberal, están defendiendo su mercado interno, poniendo trabas, ¿sí?, tratando de defender su mercado interno. Entonces, esta devaluación ha sido absolutamente demencial, porque en la Argentina sabemos que cuando hay una gran devaluación, se va a precios porque aumentan los costos de los productos importados y porque muchos formadores de precios, aunque no tengan costos importados, aumentan por las dudas, aumentan porque sube el dólar. Y esto desde el Rodrigazo de 1975 hasta acá ha sido siempre, aun que el gobierno nuestro hizo la autocrítica del 2014, de lo que fue la devaluación de enero del 2014. Y por eso es que después tomamos todas las medidas para evitar precisamente que los sectores que promovían una devaluación lograran su objetivo, porque las consecuencias, todo lo que decíamos que iba a pasar, que se iban a fugar capitales, que iban a aumentar los precios, todo eso pasó. Entonces, ¿habrá una bonanza artificial, superficial para los que tengan trabajo, para los que no tengan un salario reducido, para aquellos sectores que por ahí estén colgados de estas actividades, o los que sean rentistas de ahorros acumulados con estas tasas de interés? Pero en algún momento
por razones internacionales o por razones de la propia dinámica de un modelo que no cierra por ningún lado, eso va a revertir, y en algún momento esos capitales que entran libremente, sin control, sin que nadie los mire, para ganar esa tasa exorbitante del 38%, ¿sí?, se van a volver a convertir en dólares, se van a fugar, y entonces no nos van a prestar, y todas las empresas van a hacer lo que hicieron, los que tienen unos años lo recordarán, 1981 a 1982, ¿sí?, que pasamos de la tablita a una gran devaluación, ¿sí?, a una fuga de capitales, que derivó en una crisis financiera colosal. Los que tienen algunos años recordarán la quiebra de los mayores bancos de la Argentina, empezando por el BIR, el Banco de Intercambio Regional, el Banco del Oeste, el Banco Los Andes, el Banco Ganadero, el Banco Balas. Primera experiencia neoliberal, segunda experiencia neoliberal, los 90, todos sabemos, más allá del megacanje, del blindaje, de todo lo que se quiso hacer, cómo terminó. El corralito, ¿sí?, porque varios de los bancos que habían ganado fortunas en los años 90 empezaron a sacar los fondos del exterior y entonces los habían dejado quebrados, ¿sí? O sea, teníamos accionistas que habían hecho todos los negocios y bancos que estaban en una situación compleja. Entonces, si uno analiza lo que pasó y si uno quisiera salirse de la Argentina, bastaría por ver un poco lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en Grecia, que han hecho exactamente lo mismo, lo que ha pasado en España, en Portugal, en Islandia, en Irlanda, lo que en su momento pasó en México, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en tantos países. A la historia de todos los países que abrieron sus mercados, que abrieron sus finanzas, que endeudaron, siempre eso terminó en una gran devaluación, fuga de capitales, pérdida de depósitos, crisis y una crisis política. O sea, siempre ha pasado lo mismo. Entonces, no va a pasar algo distinto. Obviamente, nadie tiene la bola de cristal, ni puede decir esto va a pasar el año que viene, dentro de 2 meses, 4 años, pero va a pasar. Porque cuando hay una economía de especulación que no tiene una contrapartida en producción, en consumo, en trabajo, y en algún momento toda esa burbuja financiera explota. ¿Sí? O sea, en algún momento se hace insostenible. Es como el que va al casino y gana y gana y gana y en un momento se va o pierde todo, pero no resiste. Entonces, vuelvo a decir, no hace falta ser economista para decir esto. Esto cualquiera que haya vivido lo ha visto. Pero bueno, obviamente hay toda una campaña de intereses mediáticos que tapa todo esto, que saben que esto es así, pero que todo esto le está permitiendo formidables negocios a algunos sectores del gobierno, de las grandes empresas y de los bancos, aquí y en otros lugares del mundo. Entonces, esa experiencia histórica, esa experiencia regional, esa experiencia de lo que nos pasó, o sea, ciertamente uno tiene que desconfiar, o sea, como a veces podrán, si alguno de ustedes está bien del hígado y todo eso y consulta La Nación, Clarín y todo eso y lo hace, ver cómo reproducen los elogios del Wall Street Journal, del Financial Times, del Fondo Monetario Internacional, de los bancos privados. Lo mismo hacían en la época de Menem y lo mismo hacían en la época de la dictadura. Que el fondo elogiaba las medidas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época de Menem, que cuando Clinton lo felicitó, que la Argentina era un ejemplo, y antes lo habían hecho con México, en el año 93, el fondo decía que México era el mejor alumno, y el 94 explotó y vino la devaluación mexicana. ¿Sí? Cuando los grandes bancos, recuerdan cuando fue en la época de Menem, se hizo el plan Brady, Menem condecoró a los acreedores. ¿Sí? En el correo les dio la orden del Libertador San Martín a los personeros del Citibank y todo esto. Bueno, y lo mismo es ahora. Pero claro, los condecoraban porque era un gran negocio para ellos, pero para el país no. O sea, para el país quedaba la deuda, para el país quedaba el quebranto, y así como
terminó en la época de Martínez de Hoz, ¿sí? La tablita y todos los seguros de cambio, y después en la época del 2001, cuando cayó, que hicieron la especificación asimétrica y salvaron a los bancos a costa de un fenomenal endeudamiento del Estado. Y ahora están generando un fenomenal endeudamiento del Estado. Y con la devaluación que han hecho, que era lo que querían hacer, ustedes recordarán, y discúlpenme que sea autorreferencial en esto, porque he sido uno de los principales implicados, estos buenos señores han dicho que el Banco Central, por limitar las operaciones especulativas, ¿sí? Y fijar una tasa de interés razonable para no convalidar la expectativa de devaluación, somos unos delincuentes. Pero quedó claro, me parece, a partir de la denuncia y contradenuncia de Cristina Fernández de Kirchner, de que en realidad, ¿sí?, el delito tiene que ver con haber violado la autonomía del Banco Central y haber generado los cambios, ¿para qué? Para devaluar, para beneficiar a los que compraron operaciones a futuro, que no es los parientes de Cristina, ni los parientes de Kicillof, ni los parientes de Banoli, la lista está en la web, sino que son funcionarios, cuando no, de este gobierno, que negociaron el dólar, que negociaron el valor de los futuros, y que hicieron la devaluación y se beneficiaron por todas las vías, ¿sí? Entonces, el tiempo, como en todos los órdenes de la vida, va acomodando las cosas, y yo creo que luego de una gran confusión inicial de expectativa y esperanza que había creado este gobierno, que fue exitosísimo desde el marketing, exitosísimo desde presentar las formas como más importante que el contenido. O sea, cuando dice, no, y yo no voté a Cristina porque hacía mucha cadena nacional, porque gritaba mucho. Y bueno, por la confrontación, por la grieta, ¿sí?, la violencia. Y ahora muchos están empezando a ver lo que es verdaderamente la violencia de la represión, más allá de los protocolos, la violencia de la militancia, la violencia del despido, la violencia de la pérdida del salario real, la violencia de toda la persecución política, judicial y mediática que han desplegado en estos 3 meses. No solo sobre los dirigentes, que no importa los dirigentes, sobre los militantes, sobre el pueblo, sobre la gente. Entonces, creo que algunos de nuestros ciudadanos están empezando lentamente a ver esta realidad, ¿no? Y están arrepentidos de lo que han hecho, empiezan a dudar, al menos, ¿no? Depende del grado de nuestra convicción. Tampoco esto va a ser un lecho de rosas, porque por ahí en 3-4 meses, cuando digan, no, la inflación bajó desde el 50, que fue la herencia del gobierno, hasta el 25, verá, bueno, pero estos tipos, y la agarraron difícil y la mejoraron un poco, porque era todo un despelote. O sea, van a ir por ese lado, ¿no? Bueno, sí, no alcanza, pero todo lo que pasó, y creo que si hay algo que queda claro para el que tiene un poco de capacidad en el medio de esta maraña de ataque mediático, de discernir, es que todo lo que han hecho en estos 4 meses ha sido voluntariamente porque han querido hacerlo. Nada de lo que han hecho ha sido una cuestión vinculada a una ley natural de que devaluaron porque no había otro remedio, de que liberaron los movimientos especulativos porque no había otro remedio. Había muchas formas alternativas de hacer las cosas a lo que han hecho, pero fueron muy exitosos en instalar que lo que hicieron era una cuestión inevitable y que no había otra forma de hacer las cosas. Por supuesto que había otra manera de administrar el dólar, que había que devaluar mucho menos de lo que lo hicieron, que no podían eliminar los capitales especulativos, que no había que despedir, que no había que eliminar los programas científicos tecnológicos, que no hay que hacer este ajuste presupuestario. Recordemos, yo recordaba hoy este tema, ¿no? ¿En qué va a terminar, ¿no? Yo recuerdo que en el 2000-2001 un ministro de Economía se tuvo que ir cuando trató de
ajustar el presupuesto a las universidades. O sea, están pasando cosas muy graves y que están tapadas, absolutamente tapadas, por otras cosas de la gente mediática. Pero la gente, o sea, cuando hay que pagar la boleta de agua, la tiene que pagar más allá de lo que La Nación y Clarín publiquen o dejen de publicar. Entonces creo que tenemos un enorme trabajo de concientización, de análisis, de tratar de que los argentinos que discreparon con nosotros, que se enojaron con nosotros porque están sufriendo esto, puedan entender, puedan tener un espacio de clarificación, un espacio de convocar. Yo creo que realmente esta convocatoria al Frente Ciudadano es algo estratégicamente interesantísimo desde el punto de vista de plantear una alternativa política superadora del peronismo, superadora del kirchnerismo, aglutinadora de convertir una resistencia a la barbarie en una alternativa política de construcción a futuro, ¿no? O sea, en un momento donde algunos compañeros juegan a dividir, donde el propio gobierno y los medios juegan a la dispersión, está claro que tenemos que encontrar denominadores mínimos, o sea, ponernos de acuerdo sobre cuestiones mínimas de defensa del Estado, de defensa de la gente, de defensa del país, de volver a tener una economía que no sea de especulación, sino sea de producción, que sea de consumo. O sea, tenemos que tener la capacidad de unirnos sobre la base de resistir todas estas medidas antinacionales, antipopulares que se están tomando, y tener la capacidad de poder proponer y promover alternativas, sí, que permitan, en primer lugar, pasar de la defensiva a la ofensiva y plantearnos tener otro balance de fuerzas en el Congreso y volver a ganar la presidencia en el año 2019 para poder revertir esto. Y eso obviamente va a requerir mucha lucidez, mucha amplitud, salir de la lucha de egos, salir de los individualismos, salir de creer como pasó, como ellos mismos creyeron y como por ahí muchos de nosotros pensamos que el peronismo era invencible, que nunca iba a ganar las elecciones y que entonces nos podíamos pelear entre nosotros a ver si un candidato era mejor que otro, porque esto era un paseo. Y creo que lamentablemente hemos pagado las consecuencias de todo esto, por supuesto, sumado a todo lo que dije, a todo este proceso destituyente, a la dificultad de la realidad, a una sociedad que de manera naif quería cambiar. ¿Hacia qué? Hacia esto. Porque realmente si el cambio hubiera sido una alternativa superadora, si el cambio hubiera implicado una política más nacional, más popular, más orientada hacia una Argentina más justa, bueno, bienvenido hubiera sido ese cambio, ¿sí? Que nos castiguen, que elijan a otros, que elijan otros mejores. Pero qué tremendo que es cuando la Argentina experimenta, digamos, con, o sea, una derecha como la que estamos experimentando, y qué doloroso nos va a costar. Pero bueno, creo que de eso nos tenemos que hacer cargo todos en mayor y menor medida y asumir las responsabilidades. Y bueno, creo que el camino es esto, ¿no? O sea, realmente una autocrítica que no sea funcional a estos señores, que sea un marco analítico para esto, para plantear alternativas concretas, superadoras, para construir una alternativa política, para pasar a la ofensiva, para salir de esa situación en la que nos han puesto y digamos, ser parte de una propuesta que nuevamente pueda plantear la salida a este proyecto que todos sabemos, y espero haber planteado algunos elementos históricos, analíticos y prácticos de por qué no es un deseo morboso, no es que, como a veces dicen ellos, que uno quiere que le vaya mal. O sea, le va mal porque cuando uno agarra un camino trillado que siempre desembocó en un vacío, va a terminar así. ¿Sí? Y realmente no es gratis, porque realmente si hubiera venido un gobierno de oposición que hubiera planteado una alternativa mejor, bienvenido sea.
Puede ser que haya alguno que piense más en su interés personal, pero digo, está claro que esto es para peor, porque todos lo estamos viviendo día a día, en la economía diaria, en lo que nos pasa. Entonces, obviamente que no nos tenemos que despedazar, que como en espacios como este nos tenemos que aglutinar, que tenemos que reflexionar críticamente, pero pensando siempre en ser funcionales a una construcción de una alternativa y no siendo funcionales a la división o a la lógica que nos quieren instalar estos señores a través de los medios, representando los intereses que representan. Entonces, ciertamente el camino o la alternativa pasa por volver a las mejores cosas que se lograron desde el año 2003 al 2015, obviamente adaptado a los tiempos, adaptando a la realidad local y regional que haya, analizando cuáles fueron las insuficiencias, cuáles fueron las limitaciones, ¿sí? Y dar una batalla muy, muy firme en ese sentido. Y que creo que, como se decía, ¿no? O sea, creo que la economía no fue, ciertamente que había problemas y ciertamente mucha gente que lo estaba pasando mal, no fue el factor fundamental en las elecciones. Creo que para todos nosotros el camino de la superación de todos los problemas que había no era la regresión al neoliberalismo, sino era profundizar el modelo, era profundizar un proceso de acumulación de la economía nacional, de más consumo popular, de más equidad, de más defensa de nuestros intereses, de más autonomía, de no endeudamiento, de más Estado, de más justicia social, de integración con nuestros vecinos, ¿sí? Y ese es el camino. Entonces, cuando el camino va a ser eso, volver a ese punto y no desarmar y desarticular todo lo que se avanzó muy dolorosamente en estos años. Así que bueno, creo que es absolutamente pertinente entonces estar militando muy activamente para analizar esta realidad y para transformarla y para hacer que en esta lucha desigual, porque es de los grandes poderes, de los grandes medios que intentan instalar una realidad mediática, el conjunto de los argentinos y de la gran mayoría de los afectados por esto pueda tener las herramientas y pueda tener instrumentos políticos y pueda tener a cada uno de nosotros que los ayude a entender una realidad que nos permita, más temprano que tarde, volver a tener en la Argentina un gobierno nacional, un gobierno popular, un gobierno progresista que termine con esta barbarie que estamos viviendo. Muchas gracias.